Hermanos, buen día hermanas, bienvenidos a este tiempo de devocional La Comunidad Contigo. Hoy es jueves 4 de noviembre y es una alegría volver a compartir con ustedes y volver a reflexionar con ustedes en la palabra de Dios. Vamos a orar antes de comenzar. Padre amado, Dios bendito, en el nombre de Jesús agradecemos tu amor en nuestras vidas, agradecemos tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Padre, esta mañana rogamos tu ayuda, rogamos tu dirección. Padre, queremos aprender lo que tienes en tu palabra, Señor. Así que te pedimos ese auxilio para que nosotros podamos aprender, Señor. Te rogamos esto en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hoy es el último devocional de la carta de Pablo a Filemón. Así que, por favor, quisiera que demos lectura desde los versículos 21 hasta el 25. La palabra de Dios dice así: Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarcos, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Durante el tiempo de estudio en los devocionales, hemos encontrado mucha enseñanza en esta carta de Pablo a Filemón. También vimos varios puntos indiscutibles, importantes, que se desprenden de esta misma carta. Por ejemplo, un primer aspecto tiene que ver con esa petición que hizo el apóstol a favor de Onésimo. En este pedido, hermanos, Pablo no establece, Pablo no demanda, no apela a su autoridad apostólica, más bien hace una petición desde su condición de prisionero de Cristo Jesús, siendo ya anciano. Y a la vez, hermanos, apela a la libertad, apela al amor que se desprende de la fe en Cristo Jesús. Apela al compañerismo que Filemón ha mostrado y que seguramente lo iba a llevar a hacer lo correcto. En ningún momento el apóstol asume una posición para presionar, no asume esa posición para que se haga lo que él considera que es conveniente. Más bien, Pablo reconoce que Filemón, por el fruto que ha mostrado, va a ser consecuente con la voluntad de Dios. Y saben, esa voluntad de Dios en esa oportunidad tenía que ver con que Filemón acepte nuevamente a Onésimo. Y que esa relación amo y esclavo que fue desintegrada, que fue rota por la fuga de su esclavo, ahora estén enmarcadas en la hermandad, en el amor en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la autoridad de un creyente no se basa en la posición que un hermano desarrolle dentro de la iglesia, ya sea pastor o líder, o etcétera, sino que su autoridad consiste en someter su vida a la voluntad de Dios en su palabra. Cada creyente, sea cual sea el ministerio, sea cual sea el servicio que realiza dentro de la iglesia, debe de conocer que su autoridad está basada no en un título que posea, sino en el sometimiento que muestre a la voluntad de Dios. Así que en toda la carta, en la línea de pensamiento del apóstol Pablo, muestra que Dios está sobre todos. Muestra que hay dos niveles existentes. El nivel donde está Dios, donde solamente Él puede estar, y el nivel que está debajo de Dios, donde todo lo demás está. Ahora, en este contexto, Pablo escribió el versículo 21, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. En otras palabras, el apóstol dice: Filemón, yo sé que tú serás más generoso en tu perdón de lo que inclusive yo te estoy pidiendo. Tú serás más noble en tu amor hacia Onésimo de lo que yo estoy asumiendo. Tú harás más de lo que te he pedido y de manera voluntaria, sin que haya presión, no debido a la ley, no debido al temor, sino a partir de un corazón justo. Yo sé, Filemón, que tú vas a obedecer a Dios. Tú lo harás, tú perdonarás.
Pero dentro de este texto, además del perdón que hemos visto en los anteriores devocionales, hay una petición especial. El apóstol dice en el verso 22, espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Esto es maravilloso. Pablo sabe que la voluntad de Dios cumple sus propósitos. Sus propósitos también son en su soberanía en cuanto a la liberación de Pablo. Y Pablo pide, dice, mi esperanza es que yo voy a ser concedido a ustedes y por eso, hermanos, por favor, oren por mí, oren por mi situación. Esta petición es un incentivo adicional para Filemón, ya que Pablo le dijo que él era generoso, ya que Pablo le dijo que él era alguien noble, digno. Y ahora le dice que dentro de poco iría a visitarlo en persona. Estando prisionero en Roma, Pablo esperaba regresar a esas iglesias en Asia. Pablo quería volver a ver a los hermanos, quería volver a ver a Filemón. Así que les anima y les dice, por favor, oren por mi liberación. Y no solamente él, no solamente Filemón, sino que debería de estar orando toda la iglesia en Colosas. Ahora los versículos finales, como en toda carta que Pablo escribe, muestran la guía del Espíritu y también muestran la inteligencia del apóstol para nombrar a testigos creíbles para su caso. Es decir, estos testigos iban a ver cómo Filemón iba a perdonar. En el versículo 23 y 24 dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Te saluda Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y en primer lugar nombra a Epafras y lo denomina como un compañero de prisión. De acuerdo a Colosenses 1:7, sabemos que él era el líder de la iglesia en Colosas. Él también le informó a Pablo de lo que estaba sucediendo en la iglesia. Por eso Pablo envía una carta. También nombra a Marcos, el escritor de uno de los evangelios. Además, Marcos fue sobrino de Bernabé. Y no solamente se asoció con Pedro, sino que también estuvo visitando a Pablo. Años antes, a este tiempo en particular, habían surgido muchos problemas entre Pablo y Marcos. ¿Sí? Pero ahora, años después, ya habían sido resueltos. Y saben, este es un buen ejemplo de reconciliación. Es un buen ejemplo de perdón. No es solamente Filemón y Onésimo, sino que Pablo y Marcos habían practicado el perdón y habían practicado la reconciliación. También nombra a Aristarco. Él fue un compañero de prisiones de manera voluntaria, ¿sí? No por incumplir la ley. Simplemente él estuvo dispuesto a identificarse con el encarcelamiento de Pablo. ¿Con qué propósito? Él quería asistirlo, él quería ayudarlo. Amaba mucho a Pablo. Demas. Este nombre es un nombre perverso, sombrío. No se conoce mucho acerca de lo que hacía Demas. Lo único que sabemos de él es muy triste. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4:10, Pablo dice, Demas me ha desamparado, habiendo amado este mundo. Pero qué triste que diga esto el apóstol. Juan, otro apóstol, dijo que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y Demas había desamparado a Pablo y se había ido al mundo. Ahora, lo más probable es que Demas haya sido un hipócrita, ¿cierto? Pero en ese momento, cuando Pablo escribe esta carta, era parte de la comunión. Él estaba involucrado en asistir, en cuidar, en ayudar a Pablo. El nombre final en esta lista es Lucas. Fue el escritor del Evangelio que lleva su nombre y también fue escritor de los Hechos de los Apóstoles. Es el principal historiador de la iglesia. Él
está acompañando a Pablo en la prisión romana. Además, en Colosenses capítulo 4, verso 14, lo identifica como Lucas, el médico amado. Ahora, es interesante, hermano, que de estos 5 hombres, dos de ellos hayan escrito evangelios, Marcos y Lucas. Y saben, ellos estuvieron junto a Pablo. Entonces, aquí están 5 personas bien conocidas, prominentes. Conocen a Filemón, están en comunión con él. Imagínense si él no perdonaba a Onésimo. Él hubiese destruido ese vínculo con estos hombres. Hermanos, es importante tomar atención en lo que esta carta nos enseña. Y saben, quisiera hacer un breve repaso de todo lo que aprendimos en este magnífico libro. Vimos que nuestro Señor nos permite triunfar sobre nuestras circunstancias a través de la comunión con Él. Pablo era un prisionero, y lo importante que él recalca, que no era un prisionero de Roma, sino que era un prisionero del Señor Jesucristo, que su vida estaba en las manos de su Salvador. También aprendimos que la vida, que nuestras relaciones son transformadas en Cristo Jesús, que nuestras vidas van cambiando. Eso es lo que aprendimos. Aprendimos que es cierto que fuimos heridos, es verdad, y que vamos a continuar siendo heridos. Pero aprendimos que podemos perdonar la ofensa que venga a nuestras vidas. También vimos que nuestra relación con los demás prueba cómo es la relación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Si estamos cerca de Él, podremos estar cerca de nuestros hermanos. Si constantemente estamos expuestos al perdón del Señor, también perdonaremos a los que nos ofenden. También aprendimos, hermanos, que cuando un cristiano no perdona al ofensor, se amarra, queda esclavizado a su pasado. Cuando no perdona, el cristiano que no perdona, mantiene la herida abierta, mantiene dolor. Y eso no es algo bueno para su vida. Vimos que el creyente que no perdona, no puede sanar esa herida. Y vive con rencor, vive recordando constantemente la ofensa. Y saben, cada vez que él recuerda, su enojo se hace más y más grande y se convierte en una persona amargada. Aprendimos también que ningún hombre, ninguna mujer puede cambiar por sí solo. Ninguno lo puede hacer. Ninguno puede mostrar características especiales de una nueva vida si es que no tiene una relación especial con el Señor Jesucristo. Aprendimos que Filemón es un buen ejemplo de lo que es un cristiano genuino, de un verdadero hijo de Dios, que demuestra su lealtad al Señor, que demuestra su amor hacia los santos, que demuestra el amor hacia otros cristianos. Aprendimos que Filemón perdonó a Onésimo, porque reconoció que Dios habitaba, que Dios vivía en su esclavo. El Señor lo había alcanzado, el Señor le había dado una nueva vida, así que él lo perdonó. Filemón no fue egoísta, él se humilló, se negó a sí mismo. No se veía como alguien importante, como una persona importante. No tenía un alto concepto de sí mismo. Amaba a Dios y quería hacer la voluntad de Dios y perdonó a su hermano. Filemón entendía que la persona que había ofendido, la persona que ofende, había ofendido en primer lugar a Dios. Y si Dios, siendo el ser más santo, el más puro, había perdonado la ofensa de su esclavo, había perdonado la ofensa, sus pecados de Onésimo, ¿quién era Filemón para no perdonarlo? Así que Filemón llegó a comprender algo importante. Él no podía disfrutar del perdón de Dios si él no perdonaba a Onésimo. Y así hemos visto muchos otros ejemplos, muchos otros consejos buenos que tiene esta carta, hermanos.
Si nosotros no perdonamos a nuestros ofensores, nuestro Padre Celestial que está en el cielo tampoco nos perdonará a nosotros, no nos perdonará nuestras ofensas. Hermanos, es un tiempo especial para reflexionar en cómo estamos viviendo, cómo Dios está transformando nuestras vidas, cómo Dios está en relación con nosotros y esa relación nos lleva a perdonar a los que nos ofenden. Quisiera que oremos, hermanos, para terminar. Señor amado, muchas gracias por dejar tu palabra, Señor, para que nosotros podamos aprender. Señor, hemos visto que nosotros podemos perdonar, no porque seamos aptos para hacerlo, sino porque tú vives en nosotros, Señor, porque tú habitas en nosotros, porque tú transformas nuestras vidas, entonces podemos perdonar. Señor, ayúdanos. Sabemos que van a venir muchas dificultades, tal vez mucho dolor, muchos nos van a ofender. Señor, ayúdanos a ser como tú, Señor. Que podamos parecernos un poco a ti. Que cuando nos ofendan, podamos amar a esa persona, podamos perdonar a esa persona. Señor, sin ti no lo vamos a lograr. Sin ti no podemos. Ayúdanos, Señor. Esa es nuestra oración. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Hermanos, ha sido una alegría poder compartir este tiempo de devocionales en la carta a Filemón. Damos gracias a Dios por su palabra, damos gracias a Dios porque Él permite tener esta revelación para nuestras vidas. Gracias al Señor por todo lo que Él hace en nuestras vidas y que nosotros podamos aprender a perdonar a los que nos ofenden. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga.